Bueno, cerramos la semana con un temazo, porque hoy vamos a arrancar Isaías capítulo 40. Y tal vez usted dirá, ¿y qué tiene de especial? Todo lo que ya hemos venido viendo del profeta Isaías y ahora que llegamos al capítulo 40. Es porque el capítulo 40 nos presenta el inicio de la segunda gran sección de este libro. Ahora bien, cuando uno abre el libro de Isaías en nuestras Biblias en la actualidad, pues evidentemente vemos que es un solo libro, un libro bastante grande, son 66 capítulos, pero los leemos todos de forma consecutiva. Ahora, por muchos años, este libro ha sido objeto de estudio por muchos estudiosos bíblicos, estudiosos del área de la literatura antigua, de la literatura hebrea, de los contextos históricos, y se ha logrado identificar que en realidad dentro de este libro de Isaías, en estos 66 capítulos, hay tres grandes secciones. La primera de esas grandes secciones va del primer capítulo hasta el capítulo 39, justamente lo último que estuvimos leyendo de que el rey Ezequías invitó a los visitantes de Babilonia a su palacio y les enseñó todas sus riquezas. Eso lo vimos en el capítulo 39 y ahí apareció el profeta Isaías a decirle, has actuado imprudentemente y a causa de esto que hiciste, todas estas riquezas serán llevadas a Babilonia y también mucha de tu descendencia será llevada a Babilonia. Ahora entonces en este capítulo 40 y hasta el capítulo 55, lo que nos vamos a encontrar es justamente eso. Es la sección del libro donde el pueblo está situado en Babilonia, donde el pueblo está sufriendo el exilio en Babilonia. Esto es sumamente grave para ellos porque ellos están exiliados por cuanto Babilonia los atacó, los conquistó. Babilonia acabó con el templo de Jerusalén, aquello que ellos pensaban que era intocable, que nunca iba a ser destruido porque era la casa de Dios. Bueno, Babilonia lo destruyó y además de eso, Babilonia tomó en diferentes grupos la población de Jerusalén y se la llevó deportada a ese exilio en Babilonia. Imagínense lo que es eso para el pueblo. Ellos están realmente viviendo la peor de sus pesadillas porque perdieron la tierra y perdieron el templo, lo cual para ellos era la máxima transgresión de haber quebrantado el pacto con Dios. ¿Recuerdan? Eso lo leímos hace ya bastante tiempo atrás cuando estuvimos viendo en el cierre del libro de Deuteronomio que si ellos son fieles al pacto, entonces ellos serán bendecidos. Pero si son infieles y quebrantan el pacto, ellos no solamente van a sufrir todo tipo de calamidades, sino que también perderían la tierra. Así es que en esa primera parte del libro de Isaías, en los primeros 39 capítulos, eso más o menos abarca los años del 740 al 700 antes de Cristo. Y vimos que en esa sección la principal temática tenía que ver con las amenazas de invasión que el reino de Jerusalén, el reino de Judá, estaba sufriendo de esas amenazas por parte del reino del norte y también por parte de Asiria. Y justamente vimos en todos esos capítulos que habían muchos llamados a que el pueblo no se viera en buscar alianzas políticas para protegerse, sobre todo que no descendiera a Egipto, que en Egipto no buscara su protección, sino que buscaran de todo corazón a Dios, porque Dios sí los podía proteger. Esa primera sección es lo que se suele considerar el profeta en Jerusalén. Pero ahora en esta segunda sección, de los capítulos 40 al 55, nos vamos a encontrar en esta experiencia de el exilio en Babilonia, que más o menos va del año 585 al año 515, así en números redondos para entendernos,
Y aquí entonces se suele denominar al profeta en el exilio como una forma de diferenciar la primera sección de esta segunda sección, a la que por ejemplo los estudiosos le llaman el Deutero Isaías, es decir, el segundo Isaías. Aquí lo que vamos a encontrar es que esto está sucediendo en el año, como ya lo mencionamos, 500, entre el 585 y el 515. Incluso algunos consideran que lo que en esta sección se relata fue redactado en un contexto alrededor del año 550 y el 540 a.C. Y si usted comienza a hacer cuentas, usted va a decir, ups, no me cierran algunos números, ha pasado mucho tiempo. Si la primera sección, cuando estaba Isaías delante del rey Ezequías, fue alrededor del año 700 y ahora me dices que estamos alrededor del año 550, cabe hacernos la pregunta, ups, ¿cuánto tiempo vivió el profeta Isaías? ¿Habrá vivido más de 200 años, más de 250 años? Y lo que los estudiosos bíblicos han determinado, y evidentemente esto es una teorización a partir del material, pero es una teorización porque pues no estuvimos ahí para constatarlo, pero lo que se ha determinado es que aquí en estos capítulos quien escribe es una línea de discípulos a partir de Isaías. Isaías, el primer profeta, el profeta de carne y hueso, llamémoslo así, hijo de Amós, el varón en Jerusalén, que hemos dicho posiblemente pertenecía a la élite en Jerusalén, tenía acceso al rey y estaba sumamente implicado en las decisiones del reino. Aquí en esta sección ya nada de eso se va a ver. ¿Por qué? Porque ya no hay templo. Ya ellos no están en Jerusalén y ya han pasado, como lo mencionamos, ya cerca de 2 siglos. Entonces aquí se considera que estos son los discípulos de Isaías, que ellos continúan la obra narrativa y teológica que inició su maestro. Ahora bien, que esto no cause dudas ni incertidumbre de parte de nosotros como lectores. Ya hemos analizado en libros anteriores del Antiguo Testamento de que esto es, entre comillas, algo normal en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay un primer núcleo histórico y hay un primer autor histórico, con el paso de los años, con el paso de los siglos, de las circunstancias, de las vivencias del pueblo, la interpretación de la revelación de Dios, lo que iba era agregando capas narrativas, capas de entendimiento de la relectura del pueblo sobre diferentes circunstancias. Y ahora su circunstancia era que estaban en el exilio en Babilonia. De tal modo que nosotros no vamos a pretender enfocarnos en quién es el autor de esta u la otra sección, eso la verdad es que pasa a un segundo plano, sino que lo que vamos a buscar es enfocarnos en cuál es el mensaje de la unidad del libro. Lo cierto del caso es que el libro sí tiene una unidad, una narrativa, y eso es lo que queremos profundizar. Al pueblo se le ha venido anunciando que si no se arrepiente serán castigados. En esta sección el castigo ya llegó. Como las primeras palabras del capítulo 40, lo que se hace es indicar consuelen a mi pueblo. Muchos estudiosos entonces llaman a esta sección del capítulo 40 hasta el 55 el libro de la consolación. Y esto es una forma de enfatizar que el pueblo aquí tiene necesidad de escuchar que hay esperanza en Dios, que Dios va a liberarlos y que los va a retornar a su tierra, pero que toda esa intervención de liberación va a venir por medio de Ciro el persa, un rey
que va a llegar a conquistar Babilonia y a decretar el regreso de los judíos a su tierra. Pero eso lo vamos a ir viendo conforme pasen los capítulos. Hablemos luego de esta introducción de Isaías capítulo 40, que es justamente como inicia estos pasajes que vamos a estar analizando hoy. Como ya lo hemos mencionado, el capítulo comienza diciendo: consuelen a mi pueblo, pero con ternura. Díganle que ya ha pagado por su maldad. Con esta expresión, el profeta aquí anuncia un mensaje de esperanza de que el día de la liberación y el retorno está cercano. Y esto es muy importante para una nueva generación de judíos que han nacido y crecido estando en el exilio. Ellos necesitan escuchar de que el mismo Dios que los ha sustentado desde el principio, ahí está para preparar un camino recto en medio del desierto para que su pueblo camine. Esto es como volver a experimentar un nuevo éxodo, donde Dios también va a caminar junto a ellos para manifestarse como un pastor que cuida de su rebaño. En estos capítulos constantemente se va a presentar la figura de Dios como creador, como señor de toda la naturaleza y gobernador de todas las naciones. Y por lo tanto Dios no puede ser comparado ni con los ídolos de madera tallada, ni con los ídolos de fundición de metal. Y vamos a encontrar esto muchas veces en estos capítulos. Dios se coloca a sí mismo como el Señor gobernador de toda la creación y de una vez desafía a estos ídolos de que a cuál de ellos se va a comparar si es Dios el que ha creado los cielos y la tierra. En Isaías capítulo 41 se comienza aquí a anunciar que vendrá uno de oriente, en cuya presencia todos los reyes tiemblan. Y esto posiblemente es una alusión a el rey de Persa, Ciro, que llegará a conquistar Babilonia. Más adelante, en otros capítulos, vamos a ver que sí se le habla directamente la identificación a Ciro por su nombre. Aquí todavía en el capítulo 41 no se lo dice por su nombre, pero es una alusión que después ya se nos va a aclarar de una forma más directa. Y esto es muy significativo porque por medio de Ciro Dios demuestra que Él utiliza a reyes de otras naciones como herramientas para el cumplimiento de sus propósitos en favor de su pueblo. Tú eres mi siervo. Esta es una frase que vamos a comenzar a ver varias veces a partir de este capítulo. Este siervo del Señor se va a convertir en un personaje recurrente en varios pasajes, donde se entiende como una figura de un hombre que representa o hace una alusión a la colectividad del pueblo que está en el exilio. Es como en la actualidad cuando decimos la patria. Es una forma como de darle un carácter de persona a la colectividad de un país. Bueno, aquí parece que el siervo del Señor es una representación de este pueblo que está en el exilio. Pero en otros pasajes que vamos a ver en otros capítulos, parece que este siervo del Señor es un hombre que llegará en el futuro a ocupar un puesto de poder y dominio en el reino que Dios reinstaurará cuando se regrese a Jerusalén. Así es que de forma general el siervo del Señor es una forma de referirse a este remanente fiel que va a recuperar la tierra y el templo, pero también es una forma de aludir a un futuro Mesías, un futuro gobernante que vendrá para el pueblo. Y esto es el motivo por el que los primeros cristianos en la época del Nuevo Testamento tomaron esta figura del siervo del Señor y lo relacionaron con el cumplimiento pleno en Jesús. Por eso es que muchas de las frases que van a ver ustedes aquí sobre el siervo del Señor, van a ver que en Mateo se repiten y van a ver que en Marcos se repiten y que en Lucas se repiten, porque el libro de Isaías es referenciado más de 500 veces en el Nuevo Testamento.
Yo soy el Señor tu Dios, el que te sostiene con su diestra y te dice, no temas. Y esto del no temas se va a presentar varias veces a Dios consolando y animando a su siervo Israel. Y de nuevo, aquí es como una personificación de todo el pueblo. En Isaías capítulo 42 se vuelve a presentar esta figura del siervo del Señor, como si fuera este representante del futuro reino de Dios viniendo a su pueblo para dar testimonio de justicia y de esa forma establecer un pacto que traerá luz a las naciones, no solamente a Jerusalén. Aquí el siervo se presenta como esta figura mesiánica que tendrá el Espíritu de Dios. Y aunque en el contexto original el siervo representa a este agente que hace las veces de Dios para restaurar a su pueblo, como ya lo hemos dicho, en el futuro la tradición cristiana lo va a releer y lo va a interpretar como una figura que anunciaba lo que se llegaría a cumplir en Jesús. En Isaías capítulo 43, una vez más el Señor le dice, no temas que yo estoy contigo. ¿Por qué reitera tanto esto? Porque el pueblo está fuera, está sin tierra, está sin templo, está en el exilio. Y por eso les dice, no temas, yo estoy contigo. Una vez más, la voz de Dios resuena a su pueblo y lo llama a confiar en que la liberación llegará y el retorno a su tierra estará muy pronto. Dios enfatiza su identidad delante del pueblo y esto es para mostrar su misericordia de que ellos llegarán a ser liberados, pero no por la intervención de un ídolo de Babilonia, sino por el poder del Señor Todopoderoso. Mañana arrancamos semana y vamos a seguir explorando esta historia, ahora en el contexto del exilio. Nos vemos.